¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, aquí debe estar. Pues a ver cuál será. Ahorita en un momento voy a buscar el video para compartírselos de una vez y mientras hacemos el otro ejercicio, pues se va subiendo. Entonces vayan abriendo el... ¿Sí me escuchan? Vayan abriendo el Solid y vamos a continuar con el ejercicio que nos quedamos. ¿Cómo? Ya ven la pieza así solita. ¿Cómo ves el estudio de Flow Simulation? Necesita la pestaña de Flow Simulation. Ahorita lo vamos, pero necesitas irte a la pestaña de Flow Simulation y cargar los resultados. Ni siquiera aparece la pestaña. Si no, a lo mejor no guardaste el caso de Flow Simulation. ¿Sí lo guardaste? Sí. 172, a ver. Bueno, tuvimos clase ayer, ¿verdad? Que fue 8. Debe ser este. A ver. Son 175, ¿verdad? No da igual, es más para ver, para visualizar el aire. Para ver, tú hiciste las dos, la de la temperatura y la temperatura del aire. Más bien la temperatura y la velocidad. Además tienes que hacer presente. Bien, dejen abrir el Solid para... Ay, pues ya hasta que se carga, se los... ¿Sí se ve en mi pantalla? Lo que está en línea. Ok. Pues dejen que abra el sol y ahorita vemos.
No sé si tengan alguna duda de lo que hicimos en la clase pasada. No. Todo claro como el río Lerma. Ya al final sí nos quedó, ¿no? De que ya salía Sí. 63 grados de temperatura. Es que nos hacía falta una condición de frontera, por eso no. Aviso, yo ustedes no pude. La condición de frontera. Yo no puedo sacar el de 73 que vaya. El mío dice puro 20. Mira, deja abrir su. Así que estoy actualizando todos. Mira, cuando ustedes guardan los proyectos, por ejemplo, aquí lo guardé en una carpeta y les aparece el archivo, el nombre del archivo y todas estas carpetas. Aquí viene todo lo que utiliza para la simulación y aquí vienen los resultados y demás cosas. Entonces, le das doble clic aquí en el nombre de la pieza y le dices abrir. Deja que cargue, hombre. Si ves que el subir los videos. Bueno, ahí la lleva. Ahí está. En este caso, no sé si te parezca así. Ya. Ya me cargó todo. Ah, ok. Y acá al final está lo de los casos de Flow Simulation. Y bueno, cuando tienes más casos, aquí abajo se te van poniendo y ya seleccionas el caso. Dejen comenzar a grabar. Esta es la simulación que hicimos, el aire pasando sobre este tubo. Por ahí su compañero menciona que tiene problemas para encontrar la temperatura de 73 grados. No sé si ya tengas esta condición de frontera. Sí, pero no sé si está bien. A ver, vamos a ver. Le das botón derecho en editar definición. La cara donde se va a aplicar es la cara interior del tubo. Tipo pared. Y en parámetros de pared vas a seleccionar el que dice ajustar coeficiente de transferencia de calor. Adjust wall heat transfer coefficient. Le vas a dar un valor de 5. Y en la temperatura del fluido 20. Y le vas a dar en aceptar. ¿Sí tenías eso? Sí. Y pues bueno, ya todo lo demás aquí en Input Data, en Input Data le das botón derecho, General Settings, le vas a dar aquí en Initial Condition y verifica que la temperatura del fluido sí sea de 80 grados centígrados, la velocidad de menos 0.2 en X, ok, y la temperatura inicial del sólido 20 grados centígrados. Aceptar. Entonces todo está bien, ya nada más es cuestión de darle external flow run. Le vas a decir que la malla lo resuelva y haga un nuevo cálculo y que lo corra. Y pues aquí espera a que lo resuelva. Es que lo hacemos sin malla. ¿Cómo? De que lo hacíamos sin malla. Ahí en esta opción. Sí, pero tú tienes la opción de
primero hacer la malla y ya luego darle a resolver, o le da a resolver y haces las dos cosas a la vez, la malla y luego la solución. Depende, porque hay ocasiones en las que cuando está muy compleja la geometría o está muy grande, a veces no te hace la malla, o te lo hace con errores, o no, nunca falta. Entonces, cuando son problemas muy complejos, conviene mejor primero verificar que te haga la malla, cuántos elementos tienes y verificar la calidad de los elementos. Si todo está bien, lo resuelves, porque en elementos complejos o geometrías muy complejas, la malla puede influir en los resultados y que no se resuelva. Entonces debes de verificar la malla antes. Entonces, por eso digo, depende de lo que quieras hacer. No siempre es conveniente hacerlo los dos juntos. Ok. Le das nada más el... ¿Cómo se llama? En calcular el goal plot para ver la temperatura. A ver si te sigue manteniendo la de 20 o ya te la actualiza a otra. De Surface. No, sí, el goal de superficie. Editar definición, en este caso. Le dices que te lo muestre. Y en este caso aparece una temperatura de 73.28. ¿Sí, ahora sí? Ok. Bien, aquí, pues esto ya lo acabó. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Hasta aquí nos quedamos. Bien, vamos a ver si acabó de cargar esto. Sí, ya lo comencé a grabar. Bien, miren, ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar estos resultados y vamos a generar un nuevo caso de estudio en el que ahora sí vamos a incluir el agua. Entonces, le vamos a dar aquí donde dice Wizard y vamos a generar un nuevo proyecto. En este caso le vamos a poner, ahora sí le vamos a poner el nombre, le vamos a poner, ¿qué será? Pues ya hasta no sé ni qué nombres ponerles. Sobre el mismo archivo que estamos trabajando ahí. Sí. Ya el programa que se haga bolas, a ver ahí donde lo mete, pero sí, ahí lo vamos a poner. Vamos a ponerle a ver, sugerencias para el nombre. ¿Cómo? Water. Como fluid water o fluido. Ok. Vamos a ponerle configuración 1. T1. Y para no escribir tanto, vamos a poner H2. Sí. Entonces le vamos a dar siguiente. Aquí tengan cuidado de que la configuración sea la letrada 1, find type 1, y le vamos a hacer siguiente. Y pues aquí vamos a hacer casi lo mismo que hicimos la otra vez. Vamos a decir que la temperatura sea en grados Celsius. Le damos siguiente. Aquí es donde va a cambiar. Vamos a seleccionar que el análisis sea externo, pero ahora no vamos a seleccionar estas casillas. Las vamos a dejar tal cual para que nos considere los espacios dentro del tubo como para el análisis. Entonces, lo que esté dentro del tubo, en este caso, lo va a tomar como flujo interno y lo de fuera como flujo externo. Ahora sí vamos a seleccionar conducción de calor en sólidos. Eso ya lo habíamos seleccionado, entonces lo volvemos a seleccionar. Le damos siguiente. En gases vamos a seleccionar el aire. Le damos siguiente. En sólidos vamos a seleccionar metales, el cobre. Le damos siguiente. Aquí en rugosidad no le damos nada. Siguiente. Aquí en la temperatura, estas condiciones son para el aire. Para el flujo externo, que sería en este caso sería el aire. Entonces aquí la temperatura
va a ser de 80 grados centígrados y la velocidad de menos 0.2 metros por segundo. En X. Y le vamos a dar siguiente. Aparentemente, pues, está igual, ¿verdad? Pero, pues no, vamos a ver ahorita. Vamos a hacer otras operaciones. Me dicen cuando ya tengan definido esto. Mientras dejen ver si acabo de cargar. Que estamos a las 6. Y vamos nuevamente a ver si sale porque... Entonces, hasta aquí ya no sé si ya todos tengan este caso definido. Cuando ustedes crean un nuevo caso sobre un caso que ya tenían, aquí en el árbol de proyectos les aparecen los casos, ¿sí ven? El primero es External Flow y ahora estamos caso 1 H2O. Si le damos doble clic al de External Flow, nos manda al caso anterior y nos muestra los resultados. En caso que no estén los resultados, los podemos cargar y ya. Le damos doble clic al caso 1 y ahí está, ya tenemos el caso 1. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, nada más ahorita en la configuración que se creó, la velocidad igual era nada más en X. Sí, de menos 0.2. Ok, gracias, profe. Sí, nada. Entonces, vamos a volver a hacer algo parecido para lo de restringir el volumen del aire, el volumen de control. Entonces, le vamos a dar botón derecho en dominio computacional y editar definición. Y le vamos a poner las mismas... No, en este caso vamos a ponerlo un poco más corto comparado al volumen del tubo o a largo del tubo. El Z máximo lo vamos a poner de 497 milímetros y el Z1 de 3 milímetros. De esta manera. 497 y 3 milímetros, 497 milímetros y 3 milímetros, máximo y mínimo respectivamente. Y le van a dar en aceptar. Ahora, déjenme ver dónde estaba esa opción. Aquí está, Tools. Aquí donde dice en Tools, en el menú de Flow Simulation, está esta opción que dice, si ustedes, no sé si han ubicado el comando de Tools, le dan clic y aparecen todas estas cosas. La primera opción es la de crear tapas, Create Leads. Le van a dar crear leads. Si recuerdan ustedes, cuando nosotros seleccionamos flujo interno, el software detectaba, hacía una operación para hacer la diferencia entre el fluido y el sólido y detectaba si lo que quedaba estaba abierto o estaba cerrado. Si estaba abierto, en automático nos decía que creáramos los leads o las tapas. En este caso, pues como es el flujo externo, le da igual si está abierto o está cerrado. Pero para nuestro análisis vamos a crear las tapas para crear un subdominio en el cual le vamos a especificar que ese subdominio va a ser para el agua. Entonces, le vamos a seleccionar la opción de crear leads y en este caso vamos a seleccionar la cara plana de algún extremo, la que ustedes prefieran, y le van a dar, bueno, pues ahí ya les crea el lead y aquí en el espesor de la tapa le van a dar 2 milímetros, 1 milímetro.
Con uno es suficiente. Y le van a dar en aceptar. Y aquí ven, aquí les mandan estos warnings, dice, la geometría del modelo o del proyecto, o bueno, los ajustes de la geometría del modelo han sido cambiados, que si queremos recalcular el dominio computacional, le decimos que sí. Luego, el Flow Simulation ha detectado que el modelo fue modificado. ¿Quieres que te lo vuelva a mallar? En este caso, como todavía no mallamos, nos da igual. Entonces, vamos a decirle que sí, como quieras. No tenemos ninguna malla. Y ya con eso, pues, tenemos el volumen. Si se fijan, hizo lo que le dio su gana. Nos volvió a ajustar el volumen de control del aire. Entonces ese ya mejor ahorita ni lo tocamos ya hasta el final. Ahora vamos a crear el lead en la otra cara, en el otro extremo del tubo. Nos vamos a Tools, crear tapas o los leads y vamos a seleccionar la otra cara plana del tubo y le vamos a dar una separación de, ¿cuánto le dijimos? 1 milímetro, ¿verdad? 1 milímetro. Y le vamos a dar en aceptar. Y nuevamente nos van a aparecer esos mensajes. A todos le decimos que sí. Ya lo leímos y no hay problema si le damos que sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó? Que como nosotros cuando le dimos flujo externo no seleccionamos las casillas de excluir cavidades, cuando nosotros ponemos los leads en el tubo, al hacer la diferencia de volúmenes, ya vamos a tener un volumen interno del tubo, que va a ser un fluido. Entonces, hasta ahí, pues bueno, ya se supone que podemos definir un nuevo subdominio. Vamos a ver ahorita. A ver si sale la primera, si no, pues ahorita le buscamos. Ahora sí, como ya no vamos a estar modificando los volúmenes, vamos a ajustar el volumen de control del aire. Nuevamente aquí en dominio computacional, editar, definición. Pues en este caso vamos a ver, miren, vamos a dejar las mismas medidas que del análisis de flujo externo. 499 milímetros y 1 milímetro. Y en este caso, pues bueno, la tapa va a empezar donde va a comenzar el volumen de fluido, el volumen del aire. Entonces hasta ahí pues ya tenemos ajustados nuestros volúmenes de control. Pero si recuerdan, de los materiales no hemos seleccionado el agua, solamente seleccionamos el aire. Vamos a ver de qué manera podemos agregar el agua. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno. Vamos a darle aquí donde dice subdominios del fluido. Vamos a darle botón derecho, insertar subdominio. En este caso vamos a seleccionar todas las caras que estarían formando el volumen del agua. ¿Cuáles van a ser esas caras? Vamos a seleccionar lead, vamos a posicionar el cursor sobre el lead, le vamos a dar botón derecho, seleccionar otra y vamos a seleccionar la cara interna del lead. Creo que es esa. Bueno, de cualquier manera ocupamos esa también. Es la interior del tubo. Le dan botón derecho, seleccionar otra. ¿Cuál será? A ver. No la veo. La que dice lead. Entonces yo creo que esta era lead 1. No, pero esa es la primera que ya piensa que dice lead. No. A ver, vamos a ver. Pues no, miren, en este caso nada más
fue necesario seleccionar una cara y me está creando el volumen del subdominio. Bueno, aquí la verdad no lo había hecho, tenía la idea, pero no lo he hecho. Entonces, lo que hace el software es, con una cara que seleccionemos, en este caso del subdominio, nos detecta el subdominio. Como seleccionamos la cara interna del lead, nos está detectando el subdominio que nos va a calcular para el agua. Y aquí está, nos lo está resaltando en azul. Esto que está en azul es el volumen que vamos a utilizar para el volumen de control del agua. Y aquí en tipo de fluido, no solamente tenemos el aire, pero nosotros queremos simular el agua. Entonces, vamos a darle en agregar fluido. Vamos a buscar líquidos. Y vamos a buscar el agua. Le damos doble clic. Y le damos en OK. Si lo veo, a ver. Líquidos. Es que aquí está. A ver. Y le vamos a aplicar. Se pone rejega. Deseleccionamos. Ahí está. Quitamos el aire y dejamos el agua. Y le damos en aceptar. Y ya me quitó todo. A ver. Aquí miren, se supone que están los dos fluidos. Default fluid type. El aire y el agua. Y el agua es la que está seleccionada. Le damos OK. Pero no lo agarra. Vamos a dejarle así y ahorita vemos. La seleccionamos nada más y no aparece. Sí. Sí, ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque inclusive aquí, vean, estas condiciones del subdominio, si se fijan, son las que nosotros definimos en el wizard para el aire. ¿Sí ven? Sí. Y aquí en las funciones del tipo de fluido no tenemos que cambiarlo a líquido. Ah, sí, cierto, no lo había visto. Sí, ya. ¿Dónde? Ahí está agregado el agua. Aquí. Es que no lo había visto. Como está Steam, pensé que... ¿Ves que el agua también está como vapor de agua, ¿verdad? Aquí en líquidos, gracias. Entonces aquí en líquidos le cambiamos a agua. Y entonces aquí vamos a definir las condiciones que va a tener el agua para este fluido, para este volumen de control. En este caso, la velocidad que vamos a poner, vamos a dejar la misma, a ver qué es lo que sucede. Nada más que en este caso no va a ser en X. En este caso va a ser en Z, y aquí depende de dónde quieran que entre, de Z positivo a negativo o de negativo a positivo. En este caso vamos a poner que vaya de Z, que vaya hacia Z negativo, entonces vamos a poner menos 0.2. Aquí en los parámetros termodinámicos, la presión, vamos a poner una presión un poco mayor a la atmosférica para que pueda fluir. Y si no, nosotros podemos dejar la presión atmosférica y al final vamos a obtener una presión menor a la salida por la caída de presión que existe. La diferencia, pues, es la caída de presión que existe en el sistema, que es lo que debe de compensar una bomba. Y lo que se hace en este tipo de simulaciones es, tú puedes meter la presión inicial atmosférica cuando no es mucha la caída de presión, calculas tu caída de presión
calcula la diferencia de presión y al final se lo sumas a la presión de entrada. No sé, vamos a decir que la caída de presión sea de 15 kilopascales, se lo sumas a la presión atmosférica y esa sería tu nueva presión de entrada, para que al final obtenga la presión que tú quieras. No sé, si quieres que salga la presión atmosférica, pues necesitarías sumarle la caída de presión que va a tener el sistema. De esa manera es como funciona. Entonces, en este caso, vamos a dejar la presión atmosférica. Y la temperatura del agua va a ser de 20 grados centígrados. Características del flujo, todo lo demás lo dejamos tal cual. Y le vamos a dar en aceptar. Con esto pues ya estaríamos definiendo las condiciones del agua. Entonces ya tenemos dos volúmenes de control, el de afuera que es para el aire y el de adentro que es para el agua. Podemos verificar aquí en Input Data, General Settings. Pregunta, duda. Ahorita todo lo que hicimos de la temperatura y lo de la velocidad en Z era en agua, ¿verdad? En agua. Sí, de hecho es lo que les iba a mostrar para verificar. Si ustedes se van a Input Data, botón derecho General Settings, y verifican las condiciones iniciales, la temperatura es de 80 grados centígrados y la velocidad en menos 0.2 mx. Si ven el fluido, aquí debe de ser aire. A ver, aquí. Perdón, el fluido debe de ser aire. En este caso, a ver, vamos a agregar el agua. Si no lo quité. Y el fluido que vamos a usar para la parte exterior debe de ser aire, el que esté seleccionado. ¿Sí? Entonces, para el fluido exterior debe de ser aire. Y para el subdominio debe de ser agua. Aquí está. Si hay dudas, aquí vamos a ver qué pasa. La verdad no lo he verificado. General Settings. Aquí en condiciones, en el fluido, vamos a remover el agua para que quede solamente el aire. Que yo creo que nos va a quitar el agua del subdominio. Sí, miren, nos marca error porque lo quitamos del proyecto. Entonces, aquí en General Settings, en fluido, el líquido, le damos doble clic y lo dejamos. En este caso, aquí dice que son los fluidos que estamos usando en el proyecto, que son aire, gas y agua líquida. En este caso, en el Wizard, que es el análisis de flujo externo, sería el aire y es el que está seleccionado aquí. Le damos a aceptar. Y en el subdominio debe de ser agua. Aquí está agua líquida. Y las condiciones cambian. La velocidad es de menos 0.2 en Z y la temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, pues ya tenemos los dos fluidos de trabajo y los dos volúmenes de control. No, la dejamos la atmosférica en ambos casos. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. ¿Sí lo pudieron hacer? Porque precisaba para es el aire. O
en Fluid, en su dominio, si le picamos a agua ya aparece lo que ahorita vimos, ¿no? Ujú. Y si le picamos a gases, y así tiene que haber otros parámetros, tiene que ser menos 0.2 en el X. No, es que ahí depende. De hecho, vamos a esa velocidad de menos 0.2. Miren. Vamos a ver unos. Es que no les he enseñado esto. Entonces los parámetros realmente no cambian, ¿no? Independientemente si seleccionamos agua o... Vamos a poner otra velocidad para que no haya confusión. En lo que es el dominio del agua, en el subdominio del fluido, vamos a poner la velocidad de 0.1 metros por segundo. Y para el aire va a ser de 0.2. ¿Ok? Aquí va a depender de... Pues que depende de varias cosas. Por ejemplo, mientras más agua metas, en este caso a una mayor... Si tú incrementas la velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar más agua. Al pasar más agua, la temperatura de la salida sería menor, pero la caída de presión va a ser mayor porque vas a necesitar mayor fuerza para mover una mayor cantidad de agua. Entonces, al final de cuentas, depende de qué es lo que quieran lograr. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Entonces, según yo, ya están definidas las condiciones del problema. Vamos a definir unos goals. Insertar goal de superficie. En este caso, vamos a considerar la cara interna de este lead para que nos calcule, para verificar nada más la velocidad y la temperatura. Entonces sería la cara interna del lead. Ahí está. Y aquí le vamos a decir que nos calcule la temperatura del fluido, la promedio, y la velocidad promedio del fluido. ¿Ok? No, en ningún ejemplo, nada más velocidad promedio. Sí, velocidad promedio. Y le vamos a dar bueno, van a agregar la presión total también. Serían 3: presión total, temperatura total y velocidad. Serían los 3 parámetros que vamos a medir. Y le damos en aceptar. Y los mismos parámetros los vamos a medir a la salida. Entonces, vamos a seleccionar la cara interna del lead. Y sería presión total promedio, temperatura total promedio y velocidad promedio. Después de seleccionar la cara donde El botón derecho, Surface Goal. Aquí puedes hacer, primero seleccionar el parámetro del goal y luego seleccionar donde lo quieres calcular, o al revés, seleccionar primero donde lo quieres calcular y ya luego el parámetro. o podemos nada más agregar otro así, otro de superficie. Bueno, voy a hacer como... Sí, es que, por ejemplo, si tú seleccionas las dos caras al mismo tiempo, te va a estar calculando el promedio de las dos caras al mismo tiempo. Y si lo haces de manera independiente, pues va a ser primero el promedio de una cara y luego el promedio de otra cara. Sí. Y son los mismos 3 parámetros. Sí. Presión total, temperatura total y velocidad. Y vamos a ver si funciona, porque a ver si no se nos falta nada. Si nos falta el programa nos va a decir.
Porque ahí tenía el plano al revés. Bueno, así que se quede. Ustedes me dicen cuando tengan los goals. ¿Ya? Me parece como temperatura promedio, temperatura, es lo que fluye, como que no. Es que me fue. Pues ya ajusta a la temperatura total. No, déjala. Pues la total, al final de cuentas, te va a calcular. Se supone que si están en equilibrio, la temperatura de la superficie y del fluido en esa cara debe ser la misma. Bien. Después, ya una vez que tenemos definido todo nuestro caso de estudio, lo siguiente es mallar. Nos vamos a ir a Global Mesh. En este caso, nos verificamos qué nivel tiene. Ya sabemos que el programa le pone por default el 3. Le damos a aceptar y vamos a darle crear malla. Le damos run. Y en este caso, pues la malla debe ser parecida a lo que teníamos, como de 103,000. Porque pues básicamente no hemos cambiado mucho. De escafón 103,648. Y ahora sí, cruzan dedos. Si todo está bien, lo va a correr y lo va a resolver correctamente. Vamos a darle correr. Correr. Y mientras lo corre, déjenme ir al baño porque ya me anda haciendo. Ya, no parece que no vamos a ver, ¿viste que canta con bien abierta? Tiene un buen apoyo. Mira, gracias a Nico. La Natalita. A los compañeros que aparecen en la lista que no han asistido por varios días, se les da la hoja de la lista de asistentes a menos que la lista puede que A los que no han venido, en la lista. pues así. Pensé que no sean de los otros chicos que están. ¿Cómo? ¿De qué? Pero los que no han venido a presenciar que tienen que venir, los van a dar de baja en la lista de presencial. ¿Ya falló, verdad? Los van a echar de la lista de Sí, presencial. también me lo mismo. ¿Qué dice? A ver, goal name, selección total, invalid goals. A ver, entonces vamos a... No, digo que no estoy yo, Tony. Sí, yo lo veo. Si le salió este error, vamos a cambiar este goal que nos está indicando, el de la temperatura total, por el de la temperatura del fluido. No sé si tú que pusiste la temperatura total te marcó las dos, ¿verdad?
Entonces le podemos dar botón derecho, editar, y aquí vamos a seleccionar temperatura del fluido. Y ya con eso, pues ya no debería marcar problema en los gols. O aquí, botón derecho, editar definición. Y aquí donde dice parámetro, lo expandes y cambias el parámetro. Seleccionas temperatura del fluido. Y aquí dice máximo o promedio, bulk o mínimo. Dejamos el promedio. ¿Seleccionaste los dos del fluido? Por eso. Temperatura total. De cualquier manera, sí lo resolvió, nada más marcó ese warning de que ese gol pues es inválido. O sea, la solución está, pero el gol no es el más apropiado. Lo volvemos a correr. No, ya los resultados aquí están. Entonces, vamos a ver los resultados. Vamos a insertar el cut plot. Insertar un cut plot. En contornos vamos a seleccionar primero velocidad. Si se fijan, aquí nos pone el contorno. Vamos a seleccionar el que habíamos calculado la vez anterior de 344.26 milímetros. Está aquí. 26. Para que quede justo a la mitad de esta aleta. Así es. 344.26 milímetros en el offset, en el plano frontal, tipo de display contorno, tipo de contorno velocidad, y le damos en aceptar. Tienes velocidad Z, ¿no? No, velocidad total. Y aquí pues les calcula pues, este contorno de velocidad. Vamos a ver si se deja. Nos vamos al Feature Manager. Y lanzado que podemos tener el tipo de control de velocidad. El normal. Lo tienes que agregar, ¿no? Abajo dice agregar parámetros abajo. Y lo Miren, aquí aquí nos vamos al Feature Manager y vamos a ocultar los leads. Ahí están los leads. Ahí si le echamos un ojo, se va a ver esta velocidad. Pero bueno. Vamos a seleccionar el arreglo y le vamos a dar una cierta transparencia que aquí... ¿Dónde es? ¿Qué me modifica la transparencia? Bueno, es que debe ser esta... Aquí, Change Transparency. Mira, todo el arreglo Change Transparency. Y también se lo vamos a cambiar a este Change Transparency. Ahí está. Entonces, aquí lo que hicimos fue agregarle una cierta transparencia al tubo para que nos permita ver qué está pasando dentro del tubo. Ahora vamos a agregar otro plano de corte. Aquí en Cut Plot le vamos a dar botón derecho, insertar. Y este va a ser en el plano XZ. Un offset de 0 y una velocidad, y va a ser el de velocidad, y le vamos a dar en
aceptar. Así. Entonces, con estos dos planos ustedes pueden ver a lo largo y a lo alto cómo es que se está comportando el flujo. Aquí lo que me causa ruido es la velocidad del agua, que casi no se mueve. Entonces, no sé, necesito ver, no sé si estamos metiendo mucho flujo de agua para el flujo de aire. Necesito ver ahí, hacer unos cálculos rápidos para ver si no es mucho flujo de agua comparado al de aire. Por eso, pues, ni cosquilla le hace el aire. Pero vean, ustedes aquí pueden ver en el eje, si lo ponen así, pueden ver cómo el flujo de aire golpea los tubos y se divide, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Aquí pareciera que se acelera un poco y aquí detrás del tubo pues se desacelera, se desacelera y la velocidad se reduce a tal punto de que casi existe un estancamiento, una velocidad de cero. Cuando ustedes lo ven desde arriba, ¿qué es lo que tiene? El flujo viene, choca con todos estos tubos, pero bueno, en los extremos, como no hay aletas, el fluido sigue. Y aquí, conforme se van acercando a las aletas, se va desacelerando. Entonces, ustedes ya con estos dos planos pueden darse una idea de cómo es que se está comportando el fluido. En términos de velocidad, estos dos planos de superficie los podemos editar para cambiar el contorno a temperatura del fluido. Y el plano 2 también, editar definición a temperatura del fluido. Y le damos en aceptar. Vean, y bueno, pues aquí aparentemente como que no cambia, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos ver qué es lo que está pasando con el agua, porque el agua se supone que está a 20 grados centígrados. Entonces, como aquí ya no le estoy empezando a creer, vamos a ver cuáles son los gold plots que estamos obteniendo. Vamos a gold plots, botón derecho. Si estaba, ¿no? A ver, gold plots, insertar. Vamos a seleccionarlos todos y le vamos a dar mostrar. Y vean, aquí están los resultados. Vean a ver, de aquí. Ay. Hay más ojos que estos, pero el coordinador y el tutor. No le puedes decir que sí estamos. Voy a mandar estos tres enlazados. Vean aquí lo que está sucediendo. Están sucediendo cosas muy extrañas. La velocidad de este lead es de 80 grados centígrados. Quiero suponer que este es el de la entrada. Y a la salida me está diciendo que están menos 273.15, que esto básicamente es el cero absoluto, lo cual pues no tiene sentido. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Puede ser que realmente no nos esté tomando la condición de frontera del agua como debería de ser. Si es así, vamos a forzarlo y a ver si no nos dice el software que lo estamos sobreespecificando. ¿Cómo lo vamos a forzar? Con una condición de frontera. Vamos a darle aquí en Boundary Condition, editar, botón derecho, editar, insertar Boundary Condition. Vamos a seleccionar, en este caso yo creo que lo vamos a tener que volver a activar, el lead. A ver, permítame. Cerramos este Boundary Condition, el Feature Manager y los leads los vamos a
activar porque vamos a seleccionar unas caras. Entonces, regresamos al Flow Simulation, Boundary Condition, insertar Boundary Condition, y en selección vamos a tomar la cara interna del IT, y aquí donde dice el tipo, vamos a seleccionar Inlet Velocity. Y aquí en la velocidad de entrada le vamos a decir que la velocidad de entrada sea de 0.1 metros por segundo, que fue lo que le dijimos, ¿verdad? Vamos a seleccionar, no, así vamos a dejar esta opción sin seleccionar. En parámetros termodinámicos, la temperatura va a ser de 20 grados centígrados. Y todo lo demás lo vamos a dejar tal cual. Entonces aquí ya estamos. A ver, déjenme ver. Así es. Ustedes también aquí cuando seleccionan las condiciones de frontera pueden seleccionar estos parámetros para que sean goals y los vayan monitoreando. En este caso, pues ya nosotros seleccionamos nuestros goals y le vamos a dar en aceptar. Y en el otro extremo, sí, velocidad, inlet velocity, porque hay outlet velocity también. ¿En cuánto lo debo? ¿Entero? Sí. No, la velocidad de entrada, perdón, estaba pensando en otras cosas, sería de 0.1 metro por segundo. En este caso no le ponen el signo negativo porque aquí el software toma en automático hacia dónde está el volumen de control y hacia allá va a ser la entrada. El flow parámetro es 0.1. Entonces, en segundos, la temperatura termodinámica parámetros. Y aquí en la otra etapa van a seleccionar nuevamente, van a dar Boundary Condition, insertar Boundary Condition y van a seleccionar la otra etapa, la cara interna de la otra etapa, y ahí van a seleccionar el tipo de presión. Y la van a dejar esta, la de la presión ambiente, que sería 100.325. Aquí esta temperatura de 20 grados centígrados es una temperatura que toma para iniciar los cálculos. No necesariamente quiere decir que siempre va a ser esa temperatura. Lo que sí va a forzar es que la presión sea de una atmósfera, pero la temperatura no necesariamente va a ser de una atmósfera. Perdón, de 20 grados centígrados. Entonces, lo único que modificamos en esta condición de frontera, seleccionamos la cara interna de la tapa, tipo presión y seleccionamos presión ambiente. Y le damos en aceptar. Y ahora sí, vamos a probar. Le dan guardar al caso. Si te pide que reconstruya, lo reconstruye, si no, pues nada más guardar. Ahora sí, le vamos a dar botón derecho en el nombre del proyecto, correr, y le van a decir que también les corre la malla y que sea un nuevo cálculo. Y le dan en correr.
Si se fijan, inclusive ya me puso una malla mayor, 157,000. Aquí, cuando esté resolviendo, hay ocasiones en las que el software detecta condiciones, vamos a decir, que no van acorde a lo que ustedes definieron, pero que lo está resolviendo y que cuando acabe de resolver, pues posiblemente se quiten. Déjenme ver si puedo poner la vista que tenía en el CUTPLOT. Sí, Axel. Profe, ¿cree que me pueda retirar para ir al trabajo? Sí, está bien. Gracias, profe. Sí, de nada. Vean, ahora sí, la temperatura del agua es 20 grados centígrados y por fuera son 80. ¿Sí ven que sí está cambiando? Esta es la velocidad y esta es la temperatura. Tal parece ser que ahora sí lo está haciendo bien. Aquí en esta insertar prevista le seleccionas el plano donde quieras ver. En este caso, estos que se ven aquí con las aletas así es en el top plane a 0 metros para que haga el corte a la mitad. Y en settings pues ya pones lo que quieras, en este caso temperatura del fluido o velocidad. El otro, este que se ve aquí que está en medio, es con el front plane y le pones 344.26 milímetros, settings, y ya eliges lo que quieras, temperatura o velocidad. En este caso aquí está la temperatura. En este caso parece ser que va a durar más porque ya lleva 70 iteraciones y no se ve que acabe. ¿En serio? ¿Cuál era la primera velocidad o la primera boundary condition? 0. ¿Cuál? ¿La del agua o la del aire? No, de la primera cara, cuando ya las últimas. ¿De los leads? Sí, ajá. La condición es velocidad de entrada, inlet velocity, y era de 0.1. Sí, la segunda era 0. No, la segunda ya era en pressure. Sí, la presión era presión ambiente y la velocidad 0, temperatura 20 grados centígrados. Y ahora vas a ir al otro lado. Y esta es la Bueno, pues en este ya está durando más, ahora imagínense el radiador. Y esto, aquí estamos en un nivel 3.
No, imagínense un nivel 4, 5 o 7. Un compañero suyo no pudo correr el nivel 5 con el radiador. Dijo que le iba a durar 3 días. Yo no puedo correr el tiempo y todavía sigo corriendo la semana. Si tienen problemas para correrlas, me dicen para ver si les puedo solicitar acceso al centro de cómputo para que trabajen ahí. Porque ustedes van a tener que analizar las 4 configuraciones. Les voy a dar una semana para que lo hagan. Hagan un análisis de sensibilidad de malla, elijan la malla adecuada y me digan cuál va a ser la temperatura que va a tener el agua a la salida para las condiciones que estamos manejando. Porque va a cambiar, no en todas va a ser la misma temperatura. Lo van a hacer en equipo, no va a ser individual. Yo esperaría que cada quien hiciera una malla, un caso. ¿Tiene que ser precisamente nivel 3 o podría bajar a nivel 8? Por eso les voy a pedir un análisis de sensibilidad de malla. Pero no tienen que hacer para los 4 casos, más con que hagan uno y ya con eso. Yo les recomendaría, bueno, que trabajen con la configuración 1. Ya tienen unos resultados, ya nada más ven en el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Si su computadora se los permite y no dura más de 8 horas, hagan el nivel 4. Si dura más de 8 horas, me dicen para que lo prueben cuando hagan un día presencial y dejen corriendo ahí en un centro de cómputo. Ya con que hagan 4 análisis de malla. El quinto, quién sabe si lo haga. Tenemos que hacer como 4. Bueno, ahí los que puedan. Ahora sí lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Bueno, que cuando hay flujo externo, con que definiéramos las condiciones en el Wizard, nos lo tomaba para el análisis. Ya no necesitamos definir más condiciones de frontera. Pero en este caso, para el subdominio del fluido, necesitamos a fuerza definir condiciones de frontera para que se puedan resolver todas las ecuaciones que le estamos diciendo que resuelva, porque si no queda subrestringido. Entonces, pues van a necesitar definir las condiciones de frontera para la entrada de flujo del refrigerante y la salida de flujo del refrigerante. La entrada puede ser velocidad de entrada o flujo másico de entrada, y la salida, presión atmosférica. En este caso, pues al parecer ya acabó, se llevó 198 iteraciones. Vamos a ver los resultados. Aquí están, estos son para la temperatura. Y vean, ahora sí, la temperatura del fluido es 20 grados centígrados y la del aire es que la que está en rojo son 80 grados centígrados. Ahora sí pues ahora sí lo está tomando en cuenta. Cuando el aire entra en contacto con las paredes a ver, aquí a lo mejor convendría agregar unos plots de superficie, insertar. Vamos a ver aquí. Ahí. Cuando el fluido entra en contacto con el sólido, pues va enfriándolo de diferente manera. Esta es la temperatura del sólido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando choca de manera directa va a estar más caliente que cuando está en la parte de atrás.
Y aquí se ve, en la parte de atrás la temperatura se reduce y conforme se va mezclando, va otra vez calentándose. Aquí cuando choca de esta manera, pues nada más influye en esta zona. Si ustedes quieren ver hasta qué punto vuelve otra vez el aire a alcanzar la misma temperatura, necesitarían alargar el volumen de control del aire y hacerlo más largo hasta acá para ver hasta qué punto ya no influye este tubo. Es como, imagínense, como cuando ustedes van en la carretera y un camión lo rebasa o quieren rebasarse un camión. El camión genera o dispersa el aire a su alrededor y ustedes sienten que lo sacude. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que aquí va el camión y el aire lo avienta hacia los lados. Y eso hace que pierdan un poco el control. Mientras más rápido vaya el camión, más aire mueve y más los va a descontrolar. O igual ustedes, si ustedes van más rápido y quieren rebasar el camión, más se van a descontrolar. Entonces, lo mismo sucede aquí con el flujo. A mayor velocidad, más dispersión va a haber hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver los plots, los goals. Botón derecho, editar definición, mostrar. Y aquí está, miren. En este caso, la temperatura de la entrada es de 20 grados centígrados, que es este que está aquí. Y la temperatura de la salida de 21.48. Se calentó 1.48 grados. La presión en la entrada me dice que es 101.349.39 promedio y a la salida 101.331.20. Quiere decir que la diferencia de estas es la caída de presión. Y la velocidad, bueno, entra con una velocidad de 0.1 y sale con una velocidad de 0.1. En este caso, sí, entra la misma cantidad de agua y sale la misma cantidad de agua. Por eso es la misma velocidad. En este caso, quizá la densidad pudiera influir algo, pero como los cambios son muy pequeños, no se ve afectada. Entonces, de aquí, pues ya ustedes pueden decir cuánto sube la temperatura, la temperatura del agua a la salida. ¿Cómo ven? Pues con esto terminamos lo que les quería mostrar. No sé si tengan dudas. Ah, no, me falta una cosa más. Vamos a ver, miren, antes de que se me olvide. Y ahora sí, ya con eso terminamos. Si ustedes quieren definir un goal que no esté dentro de los parámetros, ustedes lo pueden definir. Por ejemplo, nos vamos a ir aquí a goals, botón derecho, insertar equation goal. Y ustedes aquí pueden meter ecuaciones para definir sus goals. En este caso, vamos a definir, aquí ustedes pueden comenzar a escribir la expresión. Por ejemplo, vamos a calcular el Reynolds, el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la densidad del fluido por la velocidad por el área entre la viscosidad dinámica. Esta es la ecuación para calcular el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds como tal no es un parámetro que se encuentra en los parámetros que pueden seleccionar directamente del goal. Lo que vamos a hacer va a ser definir el goal del número de Reynolds a partir de los parámetros que ya están definidos en el software. Entonces, vamos a ver, miren. Déjenme acordar dónde era. Aquí está. Ustedes pueden elegir de todo esto. Miren, tienen agregar un goal, agregar un parámetro de simulación o agregar una ecuación. En este caso, vamos a ver. Sería de los parámetros de simulación.
les aparece, cuando seleccionan parámetros de simulación, les aparecen esos parámetros General Settings del subdominio del fluido y de las condiciones de frontera. Si expanden aquí en parámetros, bueno, está esto, General Settings, Wall Conditions, condiciones iniciales y condiciones ambiente. Si expanden lo de las condiciones iniciales y condiciones ambiente, ustedes pueden seleccionar todo esto. Vamos a decir que vamos a calcular el número de Reynolds del aire. Entonces, la velocidad, ¿dónde fue donde la definimos para el aire? Aquí, ¿no? Velocidad en X. ¿Sí? Entonces seleccionamos aquí y vean, le damos doble clic y nos pone todo esto. ¿De dónde la está tomando? De la condición inicial y ambiente, la velocidad en X, y tiene un valor de menos 0.2 metros por segundo. Después, esa velocidad la vamos a multiplicar por la densidad. La densidad, pues vamos a ver de dónde la sacamos, porque vamos a darle aquí en Add Goal. Y vean, aquí en Add Goal aparece de los goals que nosotros pusimos. Y aquí podemos agregar más. Si me deja o no me deja. En este caso, pues, necesitaríamos agregar goals para que nos lo permita tomar de aquí. Si no, pues nosotros vamos a tener que escribirlo. Por ejemplo, la densidad del aire es aproximadamente 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Y el área, en este caso, si necesitaríamos calcular el área a la entrada o a la salida, dependiendo de dónde quieran ustedes tomarlo. A ver. Área. Vamos a quitarle un momento. Vamos a agregar unos goals aquí porque no permite agregarlos. Vamos a agregar un goal de superficie. Y aquí aparecen todos estos parámetros. Miren, vamos a ocupar el área para calcular el número de Reynolds. También ocupamos la densidad. Aquí está la densidad del fluido. Vamos a seleccionar densidad del fluido, área del sólido y viscosidad dinámica. Sería el promedio. ¿De dónde lo vamos a tomar? Del de la entrada. De ahí. Le damos en aceptar. ¿Es el interior? Sí, sería el interior. Y ahora sí nos vamos a definir el goal a partir de estos parámetros. Nuevamente repito aquí Add Simulation Parameter. Nos vamos a General Settings. Acá, pero este era para el agua, ¿verdad? Este lead sería para el agua. Vamos a calcularlo para el agua. En este caso los tomamos de los goals. Sería este de SG Average Velocity 3. Le damos a agregar. Lo vamos a multiplicar por la densidad. Aquí está SG Average Density. Le damos a agregar por el área. Aquí está. Más entre la viscosidad dinámica. Y le damos en agregar. Y aquí le cambiamos el nombre. Le vamos a poner Reynolds del agua. Y le damos en
aceptar y aquí aparece. Ya con esto ya hemos definido este goal del número de Reynolds a partir de los parámetros. Y así ustedes pueden buscar los parámetros necesarios para definir los goals que ustedes ocupen. ¿Dónde sale la operación? Ya. Ahí se agrega el goal al árbol. Por ejemplo, vean, ustedes aquí le dan goal, insertar goal de superficie, pueden ser goals de superficie, goals de volumen, dependiendo de dónde es donde quieran ustedes obtener el valor. Por ejemplo, un goal de volumen pudiera, bueno, en este caso, el de superficie, que sería el coeficiente de transferencia de calor. Aquí está, miren. Ustedes pueden calcular el coeficiente de la razón de transferencia de calor. Y aquí está, Heat Transfer Coefficient, es la H de la ecuación del ¿cómo se llama? De la ecuación de transferencia de calor por conducción, de la ecuación de enfriamiento de Newton. Para determinar esta H experimentalmente es un relajo, lleva mucho trabajo, entonces aquí el software automáticamente se los calcula. Igual la pueden seleccionar y definir un goal para calcular cualquier parámetro que involucre la H. Pero bueno, ya luego de lo que les deje, si tienen dudas para definir sus goals, me dicen y lo vamos viendo. Ahora sí, con esto ya sería, creo, todo. No sé si tengan alguna duda. Ahorita no, ya después, quién sabe. Nosotros vamos a tener que simular lo mismo en el radiador, agua por todos los canales. Sería en el radiador, no es un tubo. Y bueno, Pero sería agua con etilenglicol. Etilenglicol. Y para el final le van a agregar nanopartículas al etilenglicol. En el proyecto que ya tenemos vamos a hacer esto. Sí. Ok. Para que pues vean ahí varias cosas. Dejen tomar asistencia y parar el video. ¿quieres que vayamos con él? Entonces, espero que hayan elegido sabiamente con quién trabajar en sus equipos. No, pues hablando de la de las antenas, más que nada por ver cómo lo va a justificar, y necesito que chequen cómo lo va a justificar para hacer las consultas. Y Que me regresen a mí, ¿no? Álvarez. Bravo García. Presente. Corpus Chávez. Cortés Maldonado. Presente. Ok. Cruz Rodríguez. Presente. Gallegos García. Presente. Estrada Alba. Presente, profe. González León. Presente, profe. Gudiño Escobar. No tiene internet, profe. Ah, ya. Guerrero Reséndiz. Guerrero Reséndiz. Macías Rodríguez. Marín Sánchez. Presente. Mateos Melo. Fue el que le pidió permiso, profe, creo. Ah, ok. No, espero que no sean muy seguidos, ¿va? A ver. Maya Alcántar. Medina Ramírez. Presente. Ramírez. Presente. Morales Carmona.
Morales Ortega. Ok, Moreno Ruelas. Nieto Maldonado. Presente, profe. Ortiz Aguilar. Presente, profe. Perrusquia Ojeda. Sánchez Dueñas. Tapia Enríquez. Presente, profe. Vázquez Soto. Presente. Tobar Vargas. Presente, profe. ¿Alguien que ha faltado de contestar? Bueno, entonces, si no, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan buen día. Vale, profe, nos vemos. Gracias.